Ok, soy el doctor Pablo Serrano Álvarez, soy director académico del Colegio del Estado de Hidalgo, aquí en Pachuca, Hidalgo. ¿Qué fue lo que estudió? Yo estudié historia de México. Ujú. Doctor, antes de retomar la historia de la Asociación de las Damas Católicas, si pudiéramos puntualizar acerca del contexto histórico, tanto lo que se vivía en la iglesia, los documentos y cómo fue que se fue adaptando aquí en México, cómo lo fue aceptando. Muy bien, yo creo que un punto de arranque puede ser la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1891, que fue una encíclica muy importante para el mundo católico a nivel mundial, porque implicaba o daba las pautas para que los católicos participaran en el mundo de lo social, digamos, ¿no? ¿Qué implicaba esto de lo social? Pues que los católicos a través de sus organizaciones sociales se vincularan con sectores sociales como los obreros, que implicaba allegarlos a la doctrina social de la Iglesia, que puede definirse a partir del ideal de el bien común, el logro del bien común, que eso es lo que planteaba en su origen la encíclica. Y a partir de ese momento es muy significativo porque ese documento va a marcar la pauta para el futuro de organizaciones católicas, por supuesto, pero también de la acción de la Iglesia con respecto al mundo de lo social. Y eso implicaba involucrarse en los movimientos sociales, involucrarse en los sectores sociales que demandaban la atención de la iglesia, y pues en ese sentido es como el punto de arranque, digamos, de la acción social de la iglesia en todo el mundo, ¿no? En México la repercusión de la encíclica Rerum Novarum fue muy importante, fue muy destacada, porque a partir de ella descollaron una serie de organizaciones femeninas, campesinas, sobre todo de obreros y trabajadores de las fábricas o de las regiones, que empezaron un poco a organizarse para trabajar en torno al espíritu, por supuesto, al espíritu religioso católico, pero también en torno a las demandas más sentidas de la sociedad y cómo a través de la iglesia se podía cubrir esas demandas. Y por otra parte, esto implicaba también a muchos sectores sociales que demandaban la atención espiritual, pero también la atención social de la iglesia. Entonces, a partir de ese momento, en México hay una intensa labor por parte de la jerarquía eclesiástica católica para permitir o favorecer o encauzar la organización social a partir de esto que se va a denominar la doctrina social de la Iglesia, que concretamente digo que el centro nodal es el logro del bien común, y eso implica pues una serie de cuestionamientos o de puntos vinculados a la economía, vinculadas a la cuestión social, pero también implica un cambio cultural en torno a la vinculación de la iglesia con la sociedad. Y bueno, de inmediato encontramos en prácticamente todo el país organizaciones de jóvenes, organizaciones femeninas, organizaciones de católicos vinculados a ciertos sectores profesionales o a ciertos sectores sociales. Y este boom de organizaciones se va a dar durante el primer decenio del siglo XX, que pues se crean muchas organizaciones de carácter campesino, de carácter obrero, de carácter femenil, de carácter educativo, etcétera, que van a descollar incluso con la creación del Partido Católico Nacional en pleno maderismo, ¿no? Y entre otras más organizaciones, por ejemplo, que van a actuar en estados como Jalisco, como Puebla, como Colima, como Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, etcétera, ¿no? Sobre todo en el centro del país se ve esta emergencia de organizaciones que empiezan a incluso a concentrarse en congresos pedagógicos, en congresos de carácter social o de carácter profesional,
de carácter de cómo se está llevando la doctrina católica, ¿no?, en la sociedad mexicana, o a evaluar circunstancias, digamos que locales o regionales vinculados a los católicos. Entonces vamos a tener una emergencia total durante esta primera década del siglo XX en torno a este nivel de organización, y todo centrado justamente en esa encíclica Rerum Novarum, que implicó muchas cosas a nivel de ideas y a nivel de organización de los católicos en el mundo, pero sobre todo en México fue muy marcado eso. Después viene la emergencia de la revolución con el maderismo, y el maderismo pues implicó también una pauta en torno a la organización de la sociedad y en torno a la expresión de las demandas sociales en varios estados del país. Y ahí podemos engarzar también, bueno, las posturas católicas. Y bueno, tenemos en 1912 se crea la organización esta de las damas católicas, por ejemplo, que es un momento importante, porque en 1912 pues es ya el gobierno maderista, ¿no?, después de todo este proceso revolucionario que se da desde 1909, y las damas católicas se organizan en varios estados para crear esta agrupación que está dividida por sectores, sobre todo estatales o locales, que son como unas células, digamos, y que su función es justamente involucrar a las mujeres dentro del mundo de lo social. ¿Y qué es lo social para la Iglesia en este momento? Pues es la educación, es también involucrarse con la problemática de los obreros y trabajadores, es involucrarse con el mundo campesino, ¿no?, pero también ejercen una cuestión de concientización, digamos, en torno a el género femenino, ¿no? Entonces, eso implica también, pues, trabajar con la familia, implica trabajar con los niños, implica trabajar con los jóvenes, en torno a la cuestión imperante de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque no tienen, digamos, una vocación, digamos, política en este momento, ¿no? ¿Cortamos? Listo. Bueno, entonces, pues la encíclica Rerum... Perdón, que desconecté acá que se me caía, se me aflojó. Perdón. Bueno, entonces la encíclica Rerum Novarum implicó pues el involucramiento de la sociedad católica, de las organizaciones católicas, no solamente para su creación y vocación social y espiritual, sino también su acción en torno a la problemática social, que eso es lo que marcaba la Rerum Novarum. La Rerum Novarum implicó, digamos, un decálogo relacionado con la doctrina social de la Iglesia enfocada al bien común. Cuando la revolución, pues surgen infinidad de organizaciones y de congresos católicos principalmente en los estados del centro del país. Ahí es donde se ubica el surgimiento de esta organización de las damas católicas, que tiene una presencia indiscutible con más de 20 y tantas mil militantes registradas, de acuerdo con los últimos hallazgos en los archivos, entre ellos la aportación de una historiadora que se llama Laura O'Doherty, que estudió concienzudamente la organización de las damas católicas y publicó un artículo en una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas, sobre el surgimiento de esta organización, que es un artículo bastante interesante, utilizando archivos muy destacados, ¿no? Entonces, bueno, surge la organización en 1912 en este marco de eclosión, digamos, por la revolución, y empiezan a actuar en Jalisco, en Guanajuato, en Puebla, en Zacatecas, en Aguascalientes, en el Distrito Federal, por supuesto, entre otros estados. ¿Y qué hacían las damas católicas en ese entonces? Pues uno era reforzar la doctrina social de la Iglesia,
trabajar con los niños, con los jóvenes y con los sectores profesionales que estaban vinculados al mundo católico, ¿no? Eh, no era una organización de lucha o de combate o de oposición realmente, sino de reforzamiento de la doctrina social de la Iglesia en los sectores católicos de los estados. Hacían pues una labor social indiscutible con los pobres, con los desvalidos, y también con los sectores sociales que demandaban su actuación, ¿no? En ese marco, pues tendríamos también la esfera política a través del Partido Católico Nacional, que se crea en este contexto del maderismo y en el cual figuran personajes católicos, laicos y seglares, incluso, que ven como perspectiva de acción católica el mundo político, es decir, el logro del poder, ¿no? Y este partido pues va a tener una destacada participación a nivel electoral en las elecciones de 1911 sobre todo, y pues después sus miembros pues van a estar actuando sobre todo en los estados de la República, pero repito, desde un punto de vista de búsqueda del poder. En cambio, estas organizaciones católicas vamos a encontrarlas ejerciendo un papel de vocación social y espiritual muy destacado. Después del maderismo, pues encontramos los primeros enfrentamientos entre la Iglesia Católica y los revolucionarios. Recordemos que el carrancismo, los constitucionalistas, vienen con sus ejércitos ciudad por ciudad, y su anticlericalismo o antijacobinismo, como queramos verlo, implicó la toma de instalaciones católicas, las iglesias o los conventos o las escuelas católicas fueron quitadas del panorama, ¿no?, por los revolucionarios constitucionalistas. Es muy significativo el caso del Ejército del Noroeste a cargo del general Álvaro Obregón, que viene desde Sonora, conquistando plazas, ¿no?, Mazatlán, Tepic, Guadalajara, Colima, Manzanillo, y después los estados, ciudades del Bajío, hasta llegar al Distrito Federal, y en cada lugar pues hay una acción en contra de los católicos representados por la Iglesia Católica, toman conventos, toman instalaciones educativas, etcétera, y hay una tensión social impresionante entre los católicos y los constitucionalistas que va a caracterizar el futuro, ¿no?, porque el futuro pues fue de enfrentamiento, ¿no? Después, pues con la Constitución de 1917 encontramos todos los artículos que se crean que tienen una perspectiva anticlerical y jacobina, y que tratan sobre el poder de la Iglesia a nivel económico, social, cultural y político, y restringen eso, restringen la participación de la Iglesia en la educación de los mexicanos al declarar la educación laica. Restringe la actuación de los sacerdotes, ¿no?, porque ahí se propone un control de la actuación de los sacerdotes. Se restringe la participación de la Iglesia dentro de la propiedad nacional, y una serie de artículos que van del tercero, el 27, el 30, el 123, el 130, que van a causar una tensión, un conflicto entre Iglesia Católica y Estado, que va a condicionar, pues más de 20 años después va a ser un problema de enfrentamiento, porque son dos proyectos de nación que se enfrentan a través de la Constitución de 1917. Bueno, digo esto porque en ese marco las organizaciones católicas van a actuar en los estados. Unas organizaciones pues a través del enfrentamiento, otras organizaciones neutralizando las demandas sociales más sentidas, o otras más reforzando la doctrina social de la Iglesia y los postulados eclesiásticos que todo católico, sobre todo en los estados, pues debían tener, ¿no?
Entonces, a partir de 1917 encontramos una dinámica también de organización, de acción, por supuesto, de los grupos católicos en los estados. Las damas católicas todavía están ahí, ¿no? Fundando comités, actuando en ciertas poblaciones, pero por ejemplo vamos a encontrar la creación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana a partir de 1919, por ejemplo, que va a tratar de organizar a los jóvenes para no solamente la cuestión de la doctrina social, sino también para enfrentar las afrentas del Estado revolucionario, ¿no? Concretamente la aplicación de los artículos que lastimaban los llamados derechos legítimos de la Iglesia Católica, ¿no? A partir de ahí hay una radicalidad destacada en las organizaciones católicas en varios estados, que sirve como de oposición a las medidas anticlericales. Y un momento muy especial en 1920, por ejemplo, es el cubilete, el Cerro del Cubilete en Silao, que pretende crear una efigie de Cristo Rey, festejando, por supuesto, la presencia de la Iglesia, ¿no? Y bueno, hay un conflicto ahí muy fuerte con el obregonismo ya en el poder, y hay una polémica muy fuerte en torno a la presencia pública de la Iglesia en el país. Y bueno, muchas organizaciones se insertan en esa polémica para oponerse a las pretensiones del gobierno obregonista en torno a la reglamentación de estos artículos que involucraban vuelvo a repetir, los llamados derechos legítimos de la Iglesia Católica en México. A partir de ahí vamos a encontrar que las organizaciones católicas se van a concentrar en decir que luchan por la implantación del reino de Cristo Rey en la patria mexicana, frente a la afrenta anticlerical y jacobina de la Constitución de 1917. Vuelvo a repetir que son parte de un conflicto que tiene mucho que ver con el proyecto de nación que los católicos o los revolucionarios tenían en ese entonces. Y después de 1920, pues vamos a encontrar que el obregonismo, aunque el obregonismo fue hasta cierto punto medio conciliador, ¿no? Pues corren al delegado apostólico, por ejemplo, lo sacan del país, ¿no? Después, diversos estados emprenden medidas para lograr la reglamentación de los artículos anticlericales de la Constitución, y hay una corriente, por ejemplo, los agraristas, que tienen una mentalidad anticlerical. En varios estados o en varias localidades o comunidades hay enfrentamientos con los católicos muy fuertes. Las organizaciones laborales o ciertas agrupaciones de carácter popular, pues no tienen la perspectiva católica y se enfrentan a los católicos en varios estados del país. Algunos caciques o caudillos revolucionarios, como ser Garrido Canaval en Tabasco, o en el norte también hubo algunos enfrentamientos con los católicos, llevaron pues a un nivel de conflictividad de Estado-Iglesia que hizo eclosión a partir de la publicación de la Ley Calles en julio de 1926, que llevó al movimiento llamado de los cristeros. Antes de ya profundizar más sobre la guerra cristera, me gustaría retomar acerca de la fundación de las damas católicas. ¿Cuál es el papel que empieza a fungir la mujer en ese momento? Tengo entendido que es de las primeras asociaciones religiosas, vaya, en defensa de la libertad religiosa que surge. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Por qué la mujer levanta la mano primero antes que? Bueno, yo creo que con la encíclica Rerum Novarum encontramos, digamos, como el sentido de la posición de la mujer en la sociedad. ¿Y cuál es el sentido para los católicos? Uno, ser la cabeza de la familia,
¿no? La encíclica fue muy puntual en torno al enaltecimiento de los valores y principios católicos dentro de la familia para fortalecer a la sociedad, para que no hubiera pobreza, para que no hubiera, por supuesto ahora diríamos inseguridad, para que no hubiera bullying, diríamos ahora, ¿no? Entonces, a partir de la encíclica, las mujeres sobre todo católicas, toman una posición relacionada con la influencia que la mujer ejerce como madre o como hermana o como familiar dentro del núcleo familiar. Es la que da educación, ¿no? Es la que da valores, es la que imprime su sello en las relaciones sociales de su entorno, ¿no? Bueno, esto es un análisis ya muy analítico, pero más bien es el sentido. Y la participación de la mujer en la vida social tiene que ver con su posición en la familia, en la educación, en la enseñanza de valores, en la crianza, pero sobre todo en el mundo católico es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia tiene que ver, por supuesto, con una postura nuclear de la familia, que es la que en el mundo de las relaciones sociales va a restablecer esos valores. ¿Y cuáles son los valores? Pues por supuesto el ideal católico de el bien común. Sin educación, sin fortalecimiento de la familia, no hay bien común. Entonces, la participación de las mujeres será muy destacada a partir de ese momento, ¿no? Porque no van a ser las mujeres monjas o las mujeres que desde su casa están encerradas haciendo filantropía o ayudas sociales, sino va a ser una mujer más participativa en torno al ideal social de la Iglesia. Entonces, bueno, las Damas Católicas surgen como una organización precisamente para vincularlas a todas ellas dentro de este ideal de la doctrina social de la Iglesia. Y su labor, pues no solamente implicó hacer una labor espiritual de enseñanza de la catequesis o de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, sino también cómo a partir de su vinculación o su interacción social se puede ayudar a la pobreza, a los obreros, a los campesinos, a las clases medias, a la gente de las ciudades, a la gente de los ranchos, etcétera, para que tengan una participación y una sabiduría vinculada a los valores sociales. La encíclica es muy concreta en ese aspecto, ¿no? Cómo los católicos se vinculan a los problemas sociales, ¿no? Y la participación de la mujer pues va a ser una cosa fundamental. La organización se crea en 1912 y tiene comités en prácticamente todos los estados. A partir de ahí se van fundando comités de damas católicas, pero los más fuertes pues es en estados muy tradicionales como Jalisco, como Guanajuato, Querétaro, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, etcétera, que se distinguieron a partir de ese momento, a partir de la acción de las mujeres en torno a dos cosas fundamentales: la espiritualidad y la vocación social de la gente. Entonces, esta organización vino a complementar a otras organizaciones católicas, ¿no? Porque tenemos a otras muchas organizaciones que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los campesinos, con los trabajadores, también otras organizaciones que buscan sobre todo reforzar la vocación social, ¿no? Y esto lo hacían a través de congresos católicos que permitían la reunión o el intercambio de análisis sobre la doctrina o sobre las vinculaciones. Y por primera vez a través de las Damas Católicas las vamos a encontrar en estos congresos, ¿no? En estas acciones. Durante el periodo álgido de la Revolución, en 1913, 14, 15, 16, 17 hasta el 18, encontramos la fundación de estos grupos de damas católicas en varios estados del país con esa vocación, digamos, ¿no? No eran solamente damas católicas ricas, ¿verdad?
eran damas católicas de la clase media, sobre todo, que hacían esta labor principalmente en ciudades de los estados, ¿no? Doctor, ahora sí, la guerra cristera, ¿cómo vive también las damas católicas este momento? ¿Qué es lo que se vive en ese momento? La organización de las damas católicas desaparece prácticamente en el umbral del enfrentamiento de la Iglesia con el Estado en 1926. Pero en su lugar, lo que queda son grupos en las ciudades y en los estados que pertenecían a las damas católicas, pero que su posición o postura ante la represión y la persecución que fueron objeto los católicos y los cristeros sobre todo, es ayudar como correos, ayudar en la enfermería a los heridos. Se dice, por ejemplo, en Jalisco, en Guanajuato o en Colima, las damas tenían casas donde escondían armamento, ¿no? O casas donde se llevaban los servicios espirituales en privado, ¿no? Entonces, su acción, no hay un aparato central en la organización durante 1926 a 1929, sino más bien estos grupos que quedaron como células. Alguna de ellas se nombraba, por ejemplo, Juana de Arco, que es muy significativo, ¿no? Es decir, son mujeres que ayudan a los cristeros, a sus maridos o a sus dirigentes en torno a la lucha, ¿no? Entonces servían de correo, servían de espías, servían para llevar alimentos por ejemplo, en Colima se metían a la montaña los cristeros, ¿no? Y entonces las damas católicas iban y pasaban mediante salvoconductos y eso, o a escondidas también, y les llevaban alimentos, por ejemplo, o cuestiones de enfermería, ¿no? Eso fue muy significativo en Colima, en Aguascalientes, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, un poco en Zacatecas, en Puebla, en Michoacán, ¿no? Esa actuación pues la vamos a tener durante toda la época de los cristeros. Fue una guerra civil muy muy fuerte, hubo muchos muertos. Creo que las investigaciones contabilizan, hacen una cifra, pero realmente no hay una cifra oficial de muertos y heridos durante la guerra de los cristeros. La persecución del callismo, es decir, del gobierno callista, mediante un militar como Joaquín Amaro, que modernizó al ejército, ¿no? Vinieron aviones como bombardeos, por ejemplo, y sobrevolaban sobre todo esta zona de Colima, Jalisco, y les tiraban bombas a los cristeros. En Colima hay unas fotos impresionantes de cristeros colgados en los árboles o en las líneas de telégrafo por donde pasaba el ferrocarril. Fue una guerra muy fuerte, fue una guerra cruenta, violenta, ¿no? Y los católicos llamados cristeros fueron neutralizados en muchos lugares. La participación de la mujer fue muy destacada porque muchas mujeres iban con sus maridos o con sus hermanos o con sus papás, ¿no? al frente de combate, como las viejas Adelitas. Eso por un lado. Por el otro estaban las mujeres organizadas en ciudades y pueblos a través de estas organizaciones muy locales ya, que hacían su labor como espías o como enfermeras, etcétera, y a través de las cuales no se neutralizó los servicios espirituales. Los servicios espirituales se mantuvieron gracias a ellas en muchos lugares, ¿no? Creo que la participación de las mujeres fue muy destacada en ese aspecto. Hace falta trabajo historiográfico en torno a ese tema. Están mencionadas así como de paso, pero tuvieron una participación muy destacada en dos aspectos fundamentales: la cuestión espiritual y la cuestión social, ¿no?
después de que termina la Guerra Cristera en 1929, vamos a encontrar también una colección de organizaciones que se van a decir de carácter social, de carácter educativo, de carácter espiritual, que van a surgir en varios estados de la República. Y bueno, ahí surge la Asociación Católica Mexicana, por un lado, surge también el Secretariado Social Mexicano, que ya tiene también ya un trecho trabajado, se refuerza la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, en cambio la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que es la organización central que lleva la ejecución de la Guerra Cristera, empieza a desaparecer después de 1930, no a desaparecer así de tajo, pero sí a neutralizarse por la fuerza que tuvieron los arreglos de 1929 en torno a las organizaciones católicas. Pero tenemos el surgimiento de muchas más, por ejemplo las legiones que surgen en 1931, que son organizaciones clandestinas, donde se cuenta en sus células con la participación de mujeres. Por ejemplo, las legiones tenían una célula dedicada a las mujeres. Después vamos a encontrar a la base, la famosa base que surge en 1934, que también es clandestina, que actúa sobre todo en la zona del Bajío, ¿no? Y que su clandestinidad involucraba también a mujeres, porque las reuniones se hacían en las casas, ¿no? Y después tenemos organizaciones públicas como la Unión Nacional Sinarquista, que surgió en 1937, que tiene una sección femenil, ¿no? Y que después de eso tendrá una participación muy destacada justamente con esa misma tendencia de las organizaciones católicas influidas por la Rerum Novarum, que es la vocación social, la vocación espiritual, y ahora encontramos ya una tendencia a la expresión pública de las demandas de un grupo de católicos y que expresan las mujeres, porque esta sección femenil hacían asambleas y organizaban a las mujeres y organizaban a los niños y a los jóvenes. ¿Y qué hacían las mujeres en estas organizaciones? Educación, ¿no? Porque además estamos en momentos muy difíciles de la educación socialista. Entonces la posición de la mujer es muy destacada también en este momento y después de eso vamos a encontrar en todas las organizaciones educativas, sociales, espirituales, la participación de mujeres, que no son monjas o que no tienen un ministerio, digamos, que participan en estas organizaciones, ¿no? Y encontramos pues muchísimas. Yo creo que la organización de las Damas Católicas desde 1912 es una organización, una agrupación pionera en torno a la participación de la mujer católica en la historia del enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado en México en la Revolución y en la posrevolución. Termina la Guerra Cristera y ya también desde el Vaticano como que también se están, bueno, se interesan más como en esta participación de los laicos y lo que hacen es, me parece que es el Papa Pío IX, quien saca también una encíclica para organizar a todas estas asociaciones de laicos y surge la acción católica. Sí. Bueno, la encíclica Serva Animi de 1932, creo, postula la necesidad de mantener la organización católica no como enfrentamiento contra el Estado. Es decir, postula el pacifismo de las organizaciones católicas. Un poco porque se restringe eso a los acuerdos celebrados en mayo-junio de 1929 entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Vaticano en especial quieren que en el caso de México no siga la violencia, porque implica una reacción del gobierno, ¿no? Y por supuesto una guerra. Entonces, esto va a ocasionar divisiones entre los católicos pacifistas y los católicos radicales. Y entonces las organizaciones van a partirse, se van a partir entre ellas a partir de ese criterio, ¿no? Unas más violentas,
otras pacifistas. Surge la Segunda Cristiada, que sobre todo en Michoacán, en Colima, en Jalisco, un poco en Zacatecas, en Guanajuato, van a seguir con su guerra de guerrillas y desde una perspectiva violenta, porque es un sector que se molesta mucho por los arreglos, ¿no? Porque dicen, bueno, los cristeros tenemos más de 3 años luchando por los derechos legítimos de la iglesia, por la libertad religiosa, que eso es bien importante, y de repente hacen unos arreglos cupulares y a nivel institucional, y nosotros quedamos fuera, ¿no? Entonces, bueno, la Segunda Cristiada todavía se manifiesta hasta 1941, ¿no? Después, otras organizaciones más radicales quedan un poco neutralizadas por esa encíclica papal, la Serva Animi, y surgen organizaciones como la Acción Católica. ¿Qué es la Acción Católica? La Acción Católica es la organización, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, el mundo espiritual y su involucramiento dentro de la educación de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, es una organización muy laica, ¿no? Que además no puede radicalizarse, ¿no? Y encontramos en el otro extremo organizaciones, la ACJM, aunque se tranquilizó después de los arreglos, sigue siendo con características radicales. La ACJM, muchos de sus militantes pasaron a ser sinarquistas, por ejemplo, a partir de 37, o miembros de la base, ¿no? Y del otro lado está la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que está neutralizada casi totalmente y cuyos militantes también van a engrosar parte del sinarquismo y de Acción Nacional después, o se van hacia Estados Unidos, porque también esta tendencia, digamos que pacifista, la adquiere la Welfare Catholic de Estados Unidos, que marca también una pauta en torno a la necesidad de que los católicos se concentren en la cuestión social y en la cuestión espiritual. Los arreglos de 1929 entre la Iglesia y el Estado llevaron a la Iglesia Católica a concentrarse en su vocación espiritual y social. Y para esto llevó largos años, hasta que el arzobispo Luis María Martínez concilia con el presidente Lázaro Cárdenas en torno a la necesidad de llevar la fiesta en paz. Y entonces, ¿cuál es la fiesta en paz? Justamente los postulados de la Serva Animi. Justamente los postulados del Rerum Novarum de 1891. La Iglesia tiene una vocación espiritual y social. Bueno, a través de esa conciliación que prácticamente se da en 1938, encontramos a una Iglesia renovada en torno a la doctrina social de la Iglesia. A partir de ahí, los católicos organizados, aunque postulen la necesidad de la libertad religiosa, que ese es el gran pleito entre la Iglesia y el Estado desde el 19, van a ir modulándose en cuanto a sus demandas y en cuanto a sus acciones. Y para eso tienen dos figuras públicas políticas: la Unión Nacional Sinarquista desde 37, el Partido Acción Nacional desde 1939, ¿no? Para que los católicos tengan un canal de actuación política y de búsqueda por el poder, ¿no? Entonces, las demás organizaciones, el Secretariado Social, la Acción Católica, entre otras muchas más, se van a dedicar a lograr centrar a los grupos católicos en torno a la doctrina social de la Iglesia, a la educación, al mundo espiritual. Finalmente, a partir de la década de los 40, encontramos a unos católicos organizados en torno a esos tres elementos, ¿no? Doctor, las damas católicas viene el maximato. ¿Cómo viven ese momento o qué actividades se empiezan a impulsar puntuales? Perdón, continúa. Las damas o las mujeres católicas van a actuar en cosas muy puntuales. 1, la organización de la familia. 2, la educación de los niños y de los jóvenes, por supuesto. 3, a través del apoyo a
sus señores, ¿no? O sea, los papás, los tíos, los maridos. Y después de la década de la Guerra Cristera, vamos a encontrarlas en organizaciones laicas como la Acción Católica, como el Secretariado Social, ¿no? Haciendo labor institucional, pero sobre todo a través de la construcción de organizaciones o sectores o células femeninas de actuación. ¿Y qué es esto de células femeninas? Pues servían al reclutamiento de gente. Dos, reforzaban siempre la doctrina tradicional, ¿no? Tres, el apoyo a la jerarquía eclesiástica. Tú vas a encontrar muchas damas católicas que no son monjas ni tienen ningún ministerio, que sirven a la jerarquía como en la burocracia, digamos, de la jerarquía, o en el apoyo como enlaces, por ejemplo, ¿no? Y algunas más reforzando concepciones en torno a la educación, la labor de los hijos, la labor de los padres, ¿no? Etcétera. Que eso implica justamente una de las medidas de creación de la Organización de las Damas Católicas a inicios del siglo. Por ejemplo, las mujeres de la Unión Nacional Sinarquista las encontramos en un sector llamado femenil y que van a las asambleas o reclutan gente para hacer asambleas o para llevar a los niños y a los jóvenes a la lucha sinarquista, ¿no? Es decir, hay mujeres que van involucrándose en la cuestión de la implantación de la ideología católica, aparte de la doctrina, aparte de los servicios que prestan a las organizaciones, ¿no? Y bueno, encontramos a familias o mujeres fuera de eso, ¿no? Que tienen una vocación católica y que sirven a la iglesia de alguna manera, ¿no? Yo creo que habría que hacer la historia de las mujeres católicas en México y sobre todo en estas épocas, desde inicios del siglo XX hasta la mitad del siglo, porque su participación es muy destacada, muy importante, desde todos los puntos de vista, ¿no? Doctor, ¿nos puede hablar sobre el perfil? ¿Cómo eran las mujeres de esta asociación? En cuanto a nivel económico, social, cultural. Pues yo creo que, mira, eran gente educada porque sabía organizar, ¿no? Una. Dos, para el reclutamiento se necesita cierta capacidad, ¿no? Tres, yo pienso que eran de la clase media, en las ciudades. Algunas, pues ricachonas, pero esas se rozaban con la jerarquía, ¿no? Entonces, si tú ves el mapa que nos da nuestra amiga y colega Laura O'Doherty en su artículo sobre las damas católicas, ves cómo esa capacidad de organización, ¿no? Que es muy característico además de las ciudades tradicionales en México, ¿no? Que hay un grupo de señoras o de señoritas, ¿verdad? Que se organizan y que van al rezo y que van a ver al padre, ¿no? Bueno, yo pienso, es una suposición, que las damas católicas eran de la clase media, porque eran versadas, sabían escribir y sabían leer para dar la doctrina, o para hablar de la libertad religiosa se necesita conocer, o para estar involucradas en el tema educativo, ¿no? O con esta cosa de la doctrina en torno a la familia. El quehacer de la familia, pues se necesita leer, ¿no? Entonces, yo considero que eran damas que eran de la clase media, que sabían leer y escribir, por supuesto, y que estaban relacionadas en algún aspecto con el tema de las actividades eclesiásticas, porque finalmente sabían la doctrina social que implicó la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y las ricachonas, pues más bien estaban vinculadas a sus señores, ¿verdad? Y a la jerarquía, ¿no? Que finalmente estos dos sectores sociales son los que van a tener una actuación importante en el movimiento cristero, ¿no? Yo conozco muy particularmente el caso de Colime de Jalisco, y las damas iban a la montaña y sacaban del gasto para comprar alimentos, los concentraban en su casa o organizaban servicios espirituales en sus casas, ¿no?
Que qué bueno que en alguna telenovela pusieron a unas damas en la Ciudad de México organizando los servicios espirituales, porque eso pasaba todos los días, ¿no? Y las encontramos siendo correos y llevando telegramas o alertando sobre las maniobras de los militares, ¿no? Entonces, para eso se necesitaba la actuación de gente de la clase media. Hay otro sector de mujeres que se visualiza claramente y que Jan Meyer menciona en su libro sobre la cristiada, que son las señoras o señoritas que van con los cristeros a hacerles la comida, a curarlos de las heridas, ¿no? Y que es la clásica delita mexicana de la Revolución, que también como que resurgió con los cristeros desde otra perspectiva, ¿no? Y luego encontramos también a niñas y a niños que van con los cristeros. Y además las niñas y niños que se quedaron, de los que se fueron a la guerra, ¿dónde se quedaron? ¿Cuidadas por quién? Por las damas católicas que en sus casas resguardaban a los niños, ¿no? Y a los jóvenes. Hace falta un estudio de todo eso, ¿no? Porque las damas católicas servían en la vida cotidiana. Uh-huh. Antes y después. Bueno, tú no vas a encontrar en la Organización de las Damas Católicas demandas muy puntuales de la sociedad o acciones, manifestaciones. Vas a encontrar el tema de la organización interna y de su involucramiento en torno a lo que dice la encíclica, la familia y la vocación social, ¿no? Y que enseñaban, pues, la doctrina, la catequesis, ¿no? Pero también enseñaban la piedad, ¿no? La ayuda a los pobres, ¿no? Y la conciencia de los pobres en torno a su misma condición o al contexto. Entonces, necesariamente eran versadas y necesariamente eran de la clase media. Doctor, ¿sabe qué sucedió con la asociación? No, la organización central desapareció a inicios de los 20. En cuanto tal, ya no tuvo presencia ni nada. Surgieron muchas organizaciones a nivel de las localidades y de los estados. Después vamos a encontrar en todas las grandes organizaciones católicas, vamos a encontrar la sección femenil, como fue en el sinarquismo, como fue en la ACJM, como fue en el Secretariado Social Mexicano, como fue en la Acción Católica, y después en los 40 las vamos a encontrar fundando o actuando en organizaciones muy puntuales de carácter laico, ¿no? Vinculadas a la iglesia, ¿no? Obra de beneficencia, porque finalmente la mujer católica se centró después en las obras de beneficencia, en la enseñanza de la doctrina y de la catequesis, a buscar lana, ¿verdad?, para las organizaciones y su acción, y luego vamos a encontrar a muchas vinculadas a la fundación de escuelas, ¿no? Montessori quizás sea una de ellas, ¿no? A partir de los 40 con esta monja Echeverría, y las vamos a encontrar haciendo obras. En Monterrey había, por ejemplo, una empresaria que ayudó mucho al padre Maciel de los legionarios con dinero. Entonces la participación de la mujer está involucrada más bien con la beneficencia, la asistencia y la educación espiritual y la vocación social, pero siempre en torno a lo que la Iglesia siempre ha manejado, que es la familia como un centro fundamental de las relaciones sociales en una sociedad. Perdón, poquitito. ¿Pudiera girarse poquitito? Ándele así. Ahí está. No, nada más que es un buen punto de investigación para la historia. Está este artículo de la doctora Laura O'Doherty, que es muy bueno, y que nos permite hacer la historia de estas damas desde inicios de siglo XX para adelante. Y pues todavía hay que hacer mucha investigación, sobre todo en estas sociedades, asociaciones católicas, para destacar el papel de la mujer y su función dentro de la organización, dentro de la acción, dentro de la ideología o incluso de la cultura católica en el siglo XX. Doctor, ¿nos puede regalar un mensaje para el auditorio que va a ver este programa? Resaltando pues la figura de las damas
pues que se interesen por las damas católicas, por su historia, ¿no? El hecho de decir damas católicas implica un universo muy importante. Estamos hablando de unas organizaciones que se llamaron Damas Católicas y que su papel en la historia pues ha sido de destacar, sobre todo en movimientos sociales, ¿no? Pero también en movimientos políticos donde se han involucrado los católicos y en el ámbito cultural, pues también porque las damas católicas las encontramos también en el tema educativo. Entonces yo le pido al público que pues que vea este programa, muy interesado y que pues se ponga a leer algo sobre este momento, esta organización de damas católicas para entender muchas cosas que ahora en la actualidad hacen las católicas en el país. Aprovechando que usted es historiador, me gustaría preguntarle acerca de la figura del Papa Juan Pablo II. Históricamente, ¿qué representó el Papa Juan Pablo II para la historia? Pues mira, yo que he estudiado la Iglesia Católica y los movimientos católicos, digo que fue un personaje que cambió el rumbo de la Iglesia Católica en el mundo. Fue un papa que viajó mucho y que llevó las enseñanzas de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia a muchos lugares por su liderazgo, porque sobre todo tenía un liderazgo muy importante. Eh, Aunque debo de decir que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la protección explícita o no explícita en torno a los pederastas, por ejemplo. Creo que es parte de su liderazgo, se nos baja un porcentaje por eso, ¿no? Sin embargo, pues hay que reconocer que fue un papa muy destacado para la institución llamada Iglesia Católica y su posición en el mundo. Yo creo que los católicos se sintieron identificados con este liderazgo y creo que subió el quantum de la presencia de la iglesia en varios continentes, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de liderazgo es un papa importante que no se puede neutralizar, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con muchas medidas de política de la iglesia que hubo en su papado, ¿no?